Bien, bueno, ya lo he comentado esta mañana, sin más introducción. El secretario de Estado de Energía del Gobierno de España no le ha sido posible, por motivos de agenda, poder estar esta mañana y nos ha hecho el honor de venir ahora y vamos a estar encantados de escucharle. Por favor, muchas gracias. President de FUNSEAM, president de Foment, compañeros, colegas, en primer lugar, gracias por la invitación. Efectivamente, disculpas por no haber podido participar esta mañana, pero encantado de poder compartir unos minutos con todos vosotros más cerca de la clausura de esta sesión. Este simposio, con este título Europa, Camino hacia la Sostenibilidad Energética, yo creo que llega en un momento más que adecuado, en ese arranque de una legislatura europea, donde la transición energética, esa sostenibilidad energética, forma parte del pilar clave de la política económica europea, de ese pilar de competitividad que está centrando tanto y tanto debate, tanto y tanto texto, tanta y tanta reflexión política estos meses, y justo unos pocos días después de la publicación de ese Competitiveness Compass, esa brújula de competitividad que ha presentado la presidenta von der Leyen hace escasos 5 días. Una comunicación, esa brújula, que es un paso más en este proceso de reorientación estratégica que estamos viendo en torno a la Unión Europea, que inauguró de alguna forma Enrico Letta con aquel informe, ¿no? En esta reflexión urgente y única, la importancia, en esta reflexión, la única y urgente vía para salvaguardar el modelo social, el modelo político incluso que subyace a la Unión Europea, es ser capaces de generar la productividad, la competitividad y, por tanto, el crecimiento económico necesarios para financiar este modelo social, este modelo de bienestar que disfrutamos en Europa. Necesitamos, por tanto, un modelo donde la competitividad sea capaz de hacer crecer la economía al ritmo suficiente. La comunicación, para ello, plantea objetivos políticos, objetivos estratégicos en los ámbitos normativos, de simplificación, de coordinación también entre normativa y Estados miembros. Y esta comunicación, esta brújula, se estructura principalmente en torno a las 3 áreas prioritarias que define también el informe Draghi en su informe sobre competitividad. Precios de la energía competitivos y asequibles, una mayor seguridad externa, reduciendo dependencias exteriores, mayor innovación y una cuarta área habilitante para esa competitividad que supone aprovechar el músculo que puede suponer ese mercado único europeo. Eso que nos hace a los pequeños Estados miembros de la Unión Europea poder ser grandes o poder jugar un papel mínimamente relevante en el campo internacional. Y así, de alguna forma, tenemos los 4 puntos cardinales que marcan esa brújula que va a orientar la actividad de la Comisión Europea en estos años. De entrada, yo creo que podemos destacar, y se ha escuchado y se ha reiterado a lo largo de la jornada, por lo que me han comentado los compañeros, un mensaje que no es para nada trivial en el contexto mundial actual, y es que la Unión Europea refuerza su compromiso con la transición energética, en torno a este prisma que dibujan Letta y Draghi. La transición energética, la agenda verde, como respuesta a un contexto tenso, un contexto de una realidad cambiante, a Oriente y a Occidente, también con políticas distintas, políticas que hemos estado leyendo incluso estos mismos días, ¿no? Al otro lado del Atlántico, probablemente novedosos para lo que podíamos esperar de los socios, como digo, al otro lado del Atlántico. Una agenda verde, como digo, que es una respuesta para Europa en un contexto actual cambiante y tenso. Agenda verde, en primer lugar y sin ambigüedades, agenda verde como respuesta al desafío climático. El Foro Económico Mundial, una vez más, en su informe de riesgos globales, el informe de este año 2025, vuelve a situar los fenómenos meteorológicos extremos entre los principales riesgos a los que se enfrenta la economía global. De hecho, es el segundo riesgo que dibuja a corto plazo y el primer riesgo que dibuja a largo plazo. Insisto, riesgos para la economía global. Y exactamente la misma filosofía, este Competitiveness Compass, esta brújula, esta comunicación de la Comisión Europea, sitúa el cambio climático, sitúa la necesidad de adaptarnos a los riesgos del cambio climático también entre sus prioridades como elemento de seguridad económica. Esto, insisto, esto tampoco es trivial. El hecho de que la principal herramienta, la guía de la competitividad que dibuja la Comisión Europea para los próximos años, sitúa el cambio climático, como digo, entre los principales riesgos que gestionar. Por tanto, agenda verde como respuesta inequívoca a la crisis climática, por tanto, agenda verde como necesidad, pero agenda verde, y yo creo que lo habréis visto también a lo largo de toda la jornada, agenda verde como oportunidad muy clara en términos económicos.
una visión de la Agenda Verde como oportunidad económica que, de hecho, tampoco es nueva. No es nueva en el ámbito europeo, no es nueva en el ámbito español. La propia definición del Pacto Verde Europeo, por allá en 2019, planteaba ese European Green Deal como una estrategia de crecimiento que planteaba que la Unión Europea pudiera crecer en una sociedad próspera y justa y, sobre todo, una economía moderna, eficiente en recursos y competitiva, ¿no? Esa palabra competitividad aparecía desde el día 1 en la definición del Pacto Verde Europeo. Y de una forma muy parecida, el Marco Estratégico de Energía y Clima Español, desde el primer momento, por allá por 2019, planteaba lograr esa economía moderna, competitiva y climáticamente neutra en el año 2050. Nuestro objetivo, y ya lo planteábamos entonces nosotros y lo plantea ahora esa brújula de competitividad, era pues lo que hemos escuchado justo al cierre de la anterior sesión, esa credibilidad, esa predictibilidad, esa certidumbre, ¿no? Clarity, predictability, confidence in Europe and industrial policy. Ser capaces de generar las condiciones de contorno que no tienen necesariamente todos los sectores económicos, de qué pinta más o menos tendrá el mercado dentro de 10, 20 o 30 años. Es un absoluto privilegio para un sector económico, dentro de que no existen las bolas de cristal, pero es un privilegio contar con una hoja de ruta que a grandes rasgos dibuje dónde van a estar los grandes retos y las grandes oportunidades a corto, medio y largo plazo. Y precisamente por eso, por lo importante que es la predictibilidad, la confianza, la certidumbre, es tan importante lo que decía hace unos segundos, constatar que la Unión Europea no se replantea los objetivos climáticos. Los refocaliza, busca formas más eficientes de lograrlos, pero no se los replantea. Replanteárselos sería, pues aparte, en un mercado competitivo tremendamente injusto con las empresas que hayan tomado decisiones estratégicas y de inversión alineadas con esa confianza legítima, ¿no?, que esperan de las instituciones. Pero también, y el especial riesgo, yo creo que en debates público-privados, ¿no?, podemos tener esa reflexión. Corremos el riesgo, si no hacemos las cosas bien, de generar una especie de ficción de protección a corto plazo de determinados objetivos que puedan ser un reto conseguir, como digo, una ficción de protección a corto plazo, mientras en realidad lo único que hacemos es alejar todavía más a la industria de esos grandes objetivos, de ese planteamiento de competitividad con respecto a otros mercados, otras empresas, en otros contextos que a lo mejor no se han visto objeto, ¿no?, de vaivenes y han mantenido una apuesta mucho más firme y mucho más reforzada a lo largo de los años. Draghi, ya en su momento como presidente del Banco Central Europeo, con ese whatever it takes, yo creo que ilustró muy bien la importancia de la confianza, tal vez como el elemento más importante para el buen funcionamiento de la economía moderna. Lo que planteo es que apostemos, por tanto, por esa confianza. Que los objetivos resulta que son más difíciles de cumplir de lo que esperábamos. Redoblemos esfuerzos por parte del sector público y por parte del sector privado, en lugar de desandar parte de la senda. Desde luego, en el caso de España, los datos vienen avalando una parte importante de lo que venimos trabajando, ¿no?, en cuanto a ese binomio descarbonización y competitividad, ese binomio agenda verde a actividad económica. El Banco de España calculaba que en 2023 las energías renovables permitieron reducir el precio de la energía eléctrica un 25%. La Agencia Internacional de la Energía indica que gracias al despliegue de renovables España estuvo mucho mejor protegida de la crisis económica producida por la crisis energética, 10.000 millones de euros de ahorro durante la crisis gracias al despliegue de renovables. Y un informe más reciente de la consultora Ember cifraba en 59.000 millones de euros el ahorro que ha supuesto para el conjunto de la Unión Europea el despliegue de las energías renovables en términos de importación evitada de combustibles fósiles. De esos 59.000 millones que ha ahorrado Europa en combustibles fósiles, 14.000, casi uno de cada 4, se han ahorrado en España. Lo reflexionaba la vicepresidenta Agesen hace unos días, ¿no? ¿Se imaginan poder diseñar una política, una medida que en solo 5 años pueda ahorrar 14.000 millones de euros al conjunto de los españoles? Esa medida existe, esa medida está en marcha y esa medida es el despliegue renovable en España. Y eso se traduce en atractivo inversor, se traduce en proyectos concretos, se traduce en decisiones concretas de inversión y de apuesta tecnológica. Podemos ver indicadores más objetivos, como pueden ser el seguimiento que hace el Financial Times de inversión extranjera directa, donde apuntó que España se convirtió en el 4.º país en el mundo con mayor inversión extranjera directa en el periodo 18-23. Podemos ver titulares de Bloomberg, Reuters, Le Monde, Financial Times, medios económicos y generalistas de referencia a nivel global que informan sobre la oportunidad económica que supone la transición energética en España. O podemos ver informes como los que hemos conocido hace unos días por parte de Funcas, que destacan que España, en términos sobre el PIB, España atrae mayor inversión extranjera que países como Alemania, Italia y Francia.
analistas e inversores internacionales que llegan a una serie de conclusiones, ven unas oportunidades de transición energética y, por tanto, oportunidad económica, que es importante, o que en nuestra opinión es muy importante, que también pueda haber el conjunto del tejido económico español, sobre todo el conjunto de pymes, de pequeñas y medianas empresas que configuran el tejido español. En un contexto, y siempre según este informe reciente de Funcas, en que la demanda encadena varios años de expansión, en que las empresas españolas, según este informe siempre, se encuentran en una situación más saneada que hace unos años, donde se aprecia una reducción del endeudamiento. Yo creo que estamos en un contexto idóneo para que el tejido empresarial español pueda reforzar la apuesta inversora, reforzar la capacidad productiva, como digo, aprovechando esas mismas oportunidades que el capital internacional, que el capital inversión extranjero es capaz de ver en esta oportunidad de transición energética. Para finalizar, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo aprovechamos estas oportunidades? Y yo creo que la jornada de hoy nos ha dado unas orientaciones muy, muy útiles. Desde los nuevos vectores energéticos a la descarbonización de la demanda de forma eficiente, pasando por la infraestructura, esos bienes públicos en términos económicos que nos permiten que la energía llegue desde donde se genera a donde se utiliza y donde se gestiona. Y por otra parte, esa brújula de competitividad, como digo, esos puntos cardinales que nos apuntaba, que seguro que nos dan un camino claro para esa apuesta. Costes de energía competitivos gracias a las renovables. En España es indiscutible que la forma más barata, más competitiva de generar energía son las renovables. Reducción de dependencias externas, ya no solo dependencia energética exterior a través de la transición energética, sino pensando también en otro tipo de dependencias. De hecho, el Banco Central Europeo durante la crisis identificó un factor que afectó todavía más a la actividad industrial que los precios energéticos. Decía el Banco Central Europeo que los costes energéticos se comen los márgenes de beneficios, afectan a la competitividad, pero pueden gestionarse de una u otra forma, pues trasladando los precios a los consumidores finales en términos de cuando hay un mercado donde las condiciones de entrada afectan de forma parecida a las condiciones de salida. Pero hay otro factor, como digo, todavía más importante para la actividad industrial que los precios energéticos, y es la integridad de las cadenas de suministro. Sin una cadena de suministro íntegra, sin una cadena de suministro segura, es físicamente imposible, obviamente, llevar a cabo cualquier proceso productivo. Por tanto, es importante que tanto las administraciones como la actividad privada tengan en cuenta cuál es el valor en términos económicos que damos a la seguridad de la cadena de suministro, o cuál es el coste en términos económicos de esa falta de seguridad, de esa mayor dependencia exterior. Cómo internalizamos, por tanto, en la toma de decisiones, tanto pública como privada, esa necesidad de configurar las cadenas de suministro de forma que tengamos asegurado todo el suministro de todos los componentes, los equipos, las soluciones que necesitamos. Es una reflexión importante de la que por la parte pública tenemos que participar, subastas de energías renovables que pongan en valor la cadena de suministro y esa mayor autonomía estratégica, decisiones de compra de contratación pública que también tengan en cuenta esa cadena de suministro, esa proximidad, pero es imprescindible. La gran mayoría de la economía funciona al margen de la contratación pública, al margen de las subastas de los instrumentos de apoyo público, y por lo tanto es imprescindible que como agentes económicos, ¿no?, todos, se tomen las decisiones de qué valor tiene y por tanto qué valor se le da en cada una de las decisiones de compra y decisiones estratégicas esa, como digo, integridad de la garantía de suministro. Y por último, innovación, importancia de la innovación. A niveles de inversión, Europa, y a lo mejor nos sorprende, Europa supera a los Estados Unidos en términos de inversión pública en innovación. La principal diferencia: en Estados Unidos la inversión en innovación ocurre principalmente a nivel federal, eso da un cierto firepower, ¿no?, en términos anglosajones, mientras que en Europa son los Estados miembros los que dominan la gran mayoría de la inversión pública en innovación. Tenemos ahí elementos de economías de escala, elementos de refocalizar esa inversión pública en innovación. Y tenemos la inversión privada. Según un informe reciente de McKinsey, decía que las grandes empresas europeas invierten en promedio la mitad en I+D+I que sus homólogos a nivel americano. Tenemos un reto conjunto importante, por tanto, de cómo generamos esa movilización, ese efecto apalancamiento, cómo desde la Administración, no solo con fondos públicos, sino con un marco normativo y regulatorio claro e incentivador, somos capaces de estimular, por supuesto, esa inversión pública en innovación, pero también esa inversión privada en innovación.
Y cuando hablamos de innovación tecnológica, por supuesto, pero innovación en nuevos modelos de negocio. Nos dice la Agencia Internacional de la Energía que la gran mayoría de soluciones que necesitamos para la transición energética ya existen, ya son económicamente viables. Tenemos que identificar qué modelos de negocio pueden permitir que esas tomas de decisiones lleguen a quien las tienen que adoptar. Innovación social también, cómo conseguimos que los proyectos tengan la licencia social adecuada para poder operar. Y también innovación regulatoria y administrativa, creando el espacio regulatorio necesario para que los proyectos puedan salir adelante. Y para ello, para que desde la Administración podamos innovar, para que podamos generar ese espacio para la toma de decisiones públicas y privadas para hacer viable esa innovación, esa reducción de dependencias exteriores, esa competitividad gracias a la transición energética, tenemos que hablar. Tenemos que trabajar juntos. Por eso espacios como los de hoy, donde se unen a expertos del ámbito privado, de las administraciones públicas, del ámbito académico, son absolutamente imprescindibles. Colaboración público-privada, colaboración pública-pública, como el trabajo que hace la Administración General del Estado, en este caso, con el Govern de la Generalitat, que ahora seguro podremos escuchar, ¿no?, parte de esa puesta en manos de su máximo responsable, pero también colaboración privada-privada, dentro del mismo sector y entre sectores en el ámbito privado, el ámbito industrial, el ámbito energético, y yo creo que lo que hemos visto en la jornada de hoy és muy buena muestra de ello. Con lo qual, muchas gracias i enhorabona FONSEAM, moltes gràcies i enhorabona Foment del Treball per generar els espais de debat com aquests, que són absolutament imprescindibles, y por nuestra parte encontraréis en la Secretaría de Estado de Energía, en el Ministerio, en el conjunto del Gobierno de España, ese canal, esa mesa, esa puerta siempre abierta para dialogar, para escuchar, para trabajar juntos, porque trabajo hay muchísimo, pero la oportunidad vale la pena. Moltes gràcies.